Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora pues interactuamos, hablamos con los invitados que siempre aquí nos acompañan y que ustedes pues con gusto permiten entrar a sus hogares. Vamos a conversar con el ingeniero Delini Ascensión, quien es secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Con él vamos a hablar de diferentes temas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior. Complacido de estar aquí con ustedes. Ingeniero, Junior ahorita habló de la posición ahora mismo que tiene parte de la población con relación a la decisión tomada por su partido en apoyar la ley de partido, y como él señala, y lo han dicho ya parte de sus colegas, se sustentan y dicen que la decisión fue tomada en aras de salvar la democracia, de buscar una vía, porque la discusión parece era interminable, la profunda, y solamente la decisión que se tomó podía llegar a un fin, y ese fin fue aprobar la ley con dificultades, con problemas, pero la tenemos, que es la justificación que tienen los PRMistas. ¿Cuál es su posición? Yo sé que usted es institucional y además secretario de la organización, me imagino que está en la misma tesitura, pero me gustaría escucharlo de su lado. No, mira, nosotros a lo interno defendimos la posibilidad de que se aprobara la ley. La ley es una ley que tiene muchísimos aspectos que sobrepasan el tema de primarias abiertas o primarias cerradas. Y en definitiva, la aprobación no fue de primarias abiertas ni primarias cerradas, sino de que la utilización del padrón lo decidieran los partidos políticos. El PRM, sobre ese particular, su dirección ejecutiva en 2 ocasiones ha ratificado su posición de que su padrón sea un padrón propio, y nos correspondió a nosotros, como secretario de organización del partido, hacer ya un padrón que utilizamos en la pasada convención. Es decir, que para nosotros ese es un tema superado. Ahora, había y hay la necesidad, para preservar el sistema de partido político en la República Dominicana, de un marco normativo que sirva de soporte legal a las organizaciones políticas que se estaban desarrollando, primero con mucho deterioro. Fíjate, si hay PRM, se debe en gran medida a la imposibilidad que hubo en el PRD a partir del año 2000, sobre todo el año 2014, fecha en que correspondía hacer una convención y que no fue posible hacer una convención en ese partido. Si hubiese estado esta ley, muy probablemente no hubiese habido una división dentro del Partido Revolucionario Dominicano, porque era mandatorio esa convención. Se hubiese hecho esa convención y hubiese sido organizada por la Junta Central Electoral, como estatuye la ley de reciente aprobación. Entonces, se necesita, y en esto convergen todos los sectores de la vida nacional, sobre la necesidad de que haya un marco normativo que regule las organizaciones políticas, los partidos, los movimientos y las agrupaciones políticas. Entonces, la ley, te reitero, sobrepasa el marco de del instrumento para la escogencia de su candidatura, sea de manera abierta o sea de manera cerrada. En definitiva, nosotros también siempre fuimos de opinión que no era constitucional imponerle a ninguna agrupación o a ningún movimiento político una forma específica de escoger sus autoridades internas o de escoger sus candidatos. Y decíamos que el propio concepto de partido político, el partido te implica, su etimología te implica que es una fracción, que es una parte. Partido viene de parte, de una parte de la sociedad que se organiza alrededor de una idea política, alrededor de un partido político específico. Entonces, esto es potestativo de las organizaciones políticas. Las organizaciones que entiendan que sus organismos, como dispongan sus organismos, sus estatutos, escojan un tipo de método, un tipo de modalidad, bueno, pues ya este es un elemento potestativo para cada partido. Pero hay, te reitero, el hecho de que además también obliga a los partidos políticos a que escojan, tengan que escoger sus candidatos, que no sean las cúpulas de los partidos las que impongan los candidatos, sino que tengan que celebrarse asambleas convencionarias para la escogencia de los candidatos, de que se castigue el transfugismo, porque se establece una restricción a las personas que, habiendo sido
habiendo sido precandidato a una determinada posición en un partido político y que porque no resulten gananciosos en su organización vayan y otro partido le ofrezca una determinada posición, como aquí hemos visto en todos los partidos, ese trasiego que se da, esa costumbre que se da, ahora se impone una restricción que quien llega a un partido habiendo ostentado una precandidatura no puede para ese certamen electoral ser postulado por otra organización política. Entonces esto, entre otras bondades que tiene la ley, que regulan, que vienen a regular el sistema de partido político que anteriormente se manejaba con una ley electoral del año 1997, la ley 275, y donde hoy las organizaciones políticas, estamos hablando todavía de una ley que entra en vigencia en un momento de transición en el que salen del escenario político los principales liderazgos y se extiende hacia otras realidades. Entonces, por eso, de manera al unísono, el Partido Revolucionario Moderno votó a favor de un marco normativo que regule los partidos políticos, porque para nosotros es necesario. Y no es que hemos estado de acuerdo o no, la posición del gobierno era simple y pura la convención, las primarias abiertas, y tuvieron que acogerse a que sea por cada partido individual. Que sean los partidos los que decidan. Ahora, el PLD, bueno, decidirá. Eso es su problema. Así es. Sí. Sin embargo, yo creo que en algo estamos de acuerdo, que nos hemos concentrado mucho en el aspecto relacionado a la modalidad para la elección de los candidatos a los puestos electivos nacionales. Eso es una verdad. Así es. Pero sin embargo, ese es un tema que es fundamental también para las organizaciones políticas, porque en definitiva, muchos de los problemas que tienen las organizaciones políticas es justamente por las trabas, las trampas que se dan en el proceso de selección de las candidaturas. Sin embargo, la ley, para mí, lo que se ha aprobado, lo que hace es legitimar lo que han estado haciendo los partidos en los últimos 20 años en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque pone justamente en manos de la cúpula partidaria, y fueron tan especiales los legisladores que acomodaron inclusive cada organismo, ya sea comité político, sea comité ejecutivo, comité nacional, lo acomodaron, siendo bastante claro, para que sean eso los órganos. No sé si le dan facultad a el Congreso que celebran algunos partidos, a los plenos nacionales de dirigentes, creo que sí lo incluye, para que sean estos órganos los que definan el tipo de método a utilizar para seleccionar sus candidatos. Y es lo que ha ocurrido, reitero, en los últimos años. Por lo tanto, en ese aspecto, entiendo que no se ha aportado nada nuevo que vaya a lograr bajar los niveles de conflictividad que esta materia genera en los partidos. Y yo pongo siempre como ejemplo lo que ocurrió, porque no se descartan las encuestas, es un método válido, si lo define la dirección nacional del partido o el órgano competente. Ni siquiera refieren a lo que se establece en los estatutos, no lo refieren ni siquiera, sino a el órgano de dirección. Y decía, y con esto termino esta parte, que la experiencia vivida en el municipio de Santo Domingo Este para sustituir a Juancito es un buen ejemplo de lo que se puede presentar con la cúpula partidaria y las famosas encuestas, que la van a acomodar hasta que el candidato que le interesa al grupo que domina la dirección del partido salga en condiciones ventajosas. Mira, aquí hay una realidad. Primero, los partidos políticos tienen una incapacidad de arbitrar. No hay un arbitraje. La ley viene a plantear la participación en la organización de la Junta Central Electoral, y esto es un elemento que es positivo por las situaciones que tienen los partidos. Lo segundo es que tú puedes estar seguro que los dos principales partidos, que son el PLD y el Partido Revolucionario Moderno, cual que sea la modalidad, van a ir a una convención o a unas primarias, en el caso nuestro, con nuestro padrón
cerrado, pero que será un padrón que cuando se vaya a realizar, tú puedes estar seguro que más de 1 millón de dominicanos tendrán el derecho a participar, y en el caso del PLD, independientemente de la modalidad que ellos adopten, de abierta o cerrada, también será un padrón que movilizará millones de personas, o cientos y cientos de miles de personas. Entonces, eso te dice a ti de que estas dos principales organizaciones a este momento, en este escenario, en el escenario del año 2020, deberán de escoger y sus autoridades o sus candidaturas serán escogidas por la voluntad de miles y miles de ciudadanos inscritos en esos partidos políticos o de ciudadanos que puedan votar en el caso de que el PLD decidiera que fuera abierta. Pero el hecho de que sea la Junta Central Electoral es un elemento que ayuda a fortalecer a que los resultados que surjan de ese proceso, sean más creíbles. Pero hay un elemento, Junior, que quiero hacerte referencia. Mira, cuando una ley se plantea, nunca termina como inicialmente tú la elaboras. Y sobre todo cuando no se tiene, ninguna de las partes tienen la suficiente fuerza para imponer el tipo de ley que quisiera. Tú puedes estar seguro que si la facción o la fracción del PLD de gobierno de Danilo Medina hubiese tenido la fuerza, nos hubiese impuesto a nosotros a todos, y a claro, todos la escogencia de primarias abiertas. Tuvieron que tener puntos de convergencia, nosotros también, porque no teníamos la fuerza. Entonces, lo que se mide es si la esencia de lo que uno persigue, de lo que se persigue, no se afecta. Y se hace la ley posible. En este tipo de situación que es bastante interesante porque tú tienes que ceder, tienes que apretar, tienes que aflojar allí, se hace lo posible. Y puedo decir que no es solamente la ley posible, sino que es una ley que, reitero, y yo digo que es parecido al príncipe. Alguien decía del príncipe que era el príncipe de Maquiavelo, que era muy citado pero poco leído. Y la ley, la gente la cita mucho, se centra mucho no la conocen en detalle. Hay muchos aspectos de la ley que no se conocen. Y yo puedo decirte que fue un tema que le estuvimos dando seguimiento desde el partido y me tocó a mí darle un seguimiento especial, que puedo decirte que en el 90% de los casos, o el 95%, las fuerzas presentes en estas discusiones tuvieron coincidencia, que aunque hay aspectos esenciales como el que ustedes señalan, que ahí fue que ha tenido que haber ajustes, pero pienso que es positivo para las organizaciones políticas y ya habrá la posibilidad en el futuro de hacer los ajustes necesarios. ¿Pero usted cree que lo que se aprobó en el aspecto relativo al método va a contribuir a bajar las tensiones en los partidos grandes, en el PLD y en el PRM, sobre todo, porque es claro que a Hipólito le interesan las primarias abiertas, con padrón abierto, y es claro que a Danilo Medina en su partido? Entonces, cuando se vaya a discutir el problema, la medición de fuerza y qué efecto puede tener eso al interior de ese partido también. Mira, primero, la posición del PRM ha sido una posición en el Congreso, y cuando el tema se discutió a lo interno fue a unanimidad, y ha sido a unanimidad. Y sencillamente ya nosotros tenemos una decisión a ese respecto. No creo que vayamos a tener problemas, no pienso que ese vaya a ser un elemento que vaya a ocasionar ningún tipo de problema en nosotros. En el PLD, bueno, pues no sé, no quiero ser un analista de lo que pueda. Eso es su problema. Exactamente, ese es un problema del PLD y ellos deberán de... Es que una ley no se puede pensar que sea el problema de otro, para resolver el problema nacional. Bueno, en este caso él está hablando que son problemas internos de ellos. Mira, la ley se hace para lo general, aunque se aplica para lo particular. Cuando se prevé una ley por muy amplia que quiera ser y muy abarcadora que pretenda ser, no puede contener todos los elementos que se van desarrollando, porque la propia vida es bastante dinámica. Y por eso, muchas veces, esa no era probablemente la posición de Leonel
hace un tiempo. No. Era, hoy es la posición de Leonel. ¿Por qué nosotros nos oponíamos a la abierta? Porque en lo que se estaba discutiendo era la posibilidad desde el gobierno intervenir en otras organizaciones políticas. Claro. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho anteriormente. Y no ha sido tanto Leonel Fernández como Danilo Medina el primero en transitar la carretera de intervenir en los partidos políticos. Fue Leonel Fernández y ese camino lo siguió Danilo Medina. Entonces, con esto, te reitero, con esto, pienso que será más positivo para la vida de las organizaciones políticas que haber seguido como estábamos, sin un marco normativo. Porque de todo modo, si no hubiese habido ley, los partidos en esos mismos aparatos iban a decidir el método. Ingeniero, ¿cómo va el partido? Sabemos que en las actuales coyunturas el PRM fue el único partido que fue a una convención democrática, se eligieron las nuevas autoridades, de las cuales usted es miembro a través de una convención. Hoy tenemos los presidentes, vicepresidentes, secretarios generales de organización en toda la geografía nacional. ¿Cómo van esos trabajos de reestructuración, de reorganización, de adecuación para hacer del PRM la principal fuerza opositora y que la aspiración es que en el 2020 sea gobierno? Así es. Mira, nosotros tenemos dos grandes tareas orgánicas. En este momento estamos inclusive iniciando en este fin de semana lo que es la definición de los cargos de dirección de los municipios, de los distritos municipales y de la zona, porque aunque fueron escogidos en la convención, no se le puso los nombres a muchas de estas personas, quién va a ser el secretario de organización de un municipio, electoral, educación, etcétera, etcétera. Esa es una actividad que deberá de llevarnos unas 2 semanas porque esto ya está bastante avanzado. Los enlaces de la Secretaría Nacional de Organización estarán recogiendo, levantando estas informaciones de, digamos, tareas que ya se realizaron en un 80 o 90% y se completarán en los lugares donde no se han hecho. Perdón, se culminó totalmente de la elección, que hubo algunos sitios que se hicieron votaciones después posterior y eso culminó. Mira, nosotros cerramos inclusive con unos 22 casos que teníamos de conflictos. Todavía quedan unos 3 o 4 municipios ya pequeños donde no se hizo convención y el partido ahí deberá de realizarlo. Sitios como Cabrera, como Cabrera de María Andrea Sánchez, Cabral de Barahona, y hay 2 o 3 sitios más de esa misma naturaleza que no hubo convención por distintas razones. Ahí se hará la convención. Ya con esto nosotros cerramos. Y lo otro es que iniciamos ya muy probablemente para el mes de septiembre la reapertura de las inscripciones dentro del partido. Empezamos esa tarea para ir trabajando, empezar en esa misma fecha a trabajar con las estructuras de colegios electorales. Entonces, estas son las 3 principales tareas orgánicas que durante el discurrir de este año estará realizando la organización, donde nosotros pensamos cerrar ya el año con cerca de 1 millón de inscritos dentro de nuestra organización. Iba justamente a una pregunta en esa dirección. No el millón de inscritos, porque inscritos pueden haber 2 millones, sino el padrón de militantes como tal. Ya tienen depurado ese padrón. Sé que se habló de unos 500,000 al momento aproximadamente. 531,000. Al momento de realizar la convención, la votación no fue igual, creo que llegó al 50%. 43%. 43%. Entonces, ¿se puede decir que el PRM tiene un padrón depurado al día de hoy? Mira, puedo decirte que en una convención que fue bastante competida, Muy bueno. y sobre todo muy diversa, porque no era solamente la escogencia de los presidentes, sino desde 21 vicepresidentes hasta secretario. Estaban envueltos más de 11,000 y tanto de cargos. Debo decirte que menos del 1% de los conflictos tuvieron que ver con el padrón. Aquí se aceptó como bueno y válido ese instrumento porque, aunque llegamos a 531,000 personas, fueron más de 700,000 las personas que llenaron sus fichas.
Y por distintas razones y por distintas... No siempre se va el día de las votaciones. Hubo una depuración. Siempre hay una Yo puedo extensión. decirte que hemos tomado y continuaremos con las medidas que garanticen no engañarnos. Porque a nosotros es que nos interesa saber eso es importante. qué es lo que tenemos. Eso La es importante realidad, porque los la partidos realidad. en este Saber país cuál es nuestra sufren de realidad, engañarse. exactamente. Y por eso son los problemas, no son capaces de presentar su No, padrón. y electoralmente también, tampoco eso da resultados, porque cuando tú sabes lo que tienes, sabes lo que debe de buscar. Bueno, ingeniero, de verdad muy interesada la conversación y que usted estuviera aquí con nosotros y con los amigos televidentes, pero es tiempo de despedirlo, ¿Cómo no? de pedir una pausa y será en otra ocasión que nos acompañará a seguir hablando de este tema que es bastante interesante. Sí, es un placer y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted y los amigos televidentes. Amigos televidentes, conversamos con el ingeniero de línea Ascensión, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Con su permiso vamos a la pausa y en breve volvemos con más contenido de este su espacio Cerrando la Noche.